Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por este momento y les invitamos a que puedan estar con nosotros en este tiempo de alabanza y adoración y que también podamos aprender más de su palabra. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye esa voz de amor, que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Con él encantado yo estoy, aunque en torno lleguen las sombras, mas me ordena ir, que escuchar yo voy su voz doquier la pena esté. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Su gracia es mayor si las cargas aumentan, su fuerza es mayor si la prueba es más cruel. Si es grande la lucha, mayor es su gracia. Si más son las penas, mayor es su paz. Su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder de Jesús, pues de sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. Si nuestros recursos ya se han agotado, si fuerzas nos faltan para continuar, si a punto ya estamos de desanimarnos, el tiempo ha llegado en que Dios obrará.
Su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder de Jesús, pues de sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. Buenos días, que el Señor les bendiga, hermanos y amigos con quienes en esta mañana tenemos la oportunidad especial de compartir este tiempo. Damos gracias a Dios por estos cantos que pues son de tanta bendición para nosotros y de verdad damos gracias a Dios por la oportunidad también de poder llegar hasta usted. Y hacía mención de los cantos porque pienso que en este tiempo es algo que debe estar de continuo, constante en nuestra boca, en nuestro corazón, y es algo de lo que hoy vamos a hablar también en el mensaje de la palabra del Señor. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Nos alegra un montón poder compartir este tiempo con todos ustedes. Deseamos de que este tiempo sea de bendición, que traiga edificación para su vida. Y es por eso que también queremos invitarle a usted que pueda compartir esta transmisión. Si no la ha compartido, que pueda ahí copiar el link de la transmisión y pueda ahí compartirlo con sus contactos de WhatsApp, en su perfil de Facebook y en cualquier otra red social que usted utilice, con el fin de que la palabra del Señor pues llegue a más personas y que esa esperanza, ¿no? Que esa esperanza, que ese mensaje de esperanza, ese mensaje de redención llegue mucho más allá de lo que actualmente está llegando. Sí, damos gracias a Dios por estas herramientas, ¿no? Que nos permiten conectar de esta forma y pues de alguna manera pues también esto es de bendición para nosotros, ¿no? En un tiempo tan difícil que estamos viviendo, esto también es de bendición y representa para nosotros un privilegio el poder, como les decía, compartir con todos ustedes a través de este medio. Y pues vamos ya a entrar de lleno a la palabra del Señor. Hoy vamos a analizar un salmo que es una pasada. Un salmo que es una pasada, sinceramente. Hay muchos salmos, bueno, todos los salmos son de bendición, ¿no? Pero hay algunos salmos que tienen una especial importancia dependiendo el contexto personal de cada uno de nosotros y todo eso. Pero valiéndonos del contexto personal de David, hoy vamos a compartir con ustedes un salmo especial, un salmo de verdad que tiene muchísimas enseñanzas para nosotros, muchísimas enseñanzas prácticas para nosotros como creyentes, como hijos del Señor. Y por eso les invitamos a que ustedes puedan quedarse a este tiempo de reflexión en la palabra. Y desde ya les invitamos a que usted busque su Biblia, que usted tenga su Biblia a la mano, porque vamos a estar consultando la palabra. Vamos a estar viendo qué es lo que la palabra nos dice, cómo la palabra nos quiere hablar este domingo, ¿no? Así que bienvenidos. Antes de ya entrar de lleno a la palabra del Señor, vamos a orar, vamos a poner en las manos del Señor este tiempo para que sea Él quien nos guíe y que todo lo que hagamos sea para su honra y para su gloria solamente, ¿sí? Así que les invitamos a que podamos cerrar nuestros ojos y que podamos orar, pero yo quiero invitarle a que oremos juntos y que de verdad le clamemos al Señor, ¿sí? Que le clamemos al Señor porque estamos en un tiempo difícil, estamos viviendo un tiempo complicado, diferentes situaciones por esto de la pandemia y otras situaciones, otros factores que han venido todavía a agravar más esta situación. Pero en medio de todo esto también es necesario decir que como iglesia Dios ha sido fiel. O sea, Dios ha sido fiel, hemos visto la mano del Señor y nuestro corazón está agradecido. Nuestro corazón está rebosando de gozo por la fidelidad del Señor, porque una vez más es demostrado, ¿no? Que nuestra esperanza no está puesta en los hombres, nuestra esperanza no está puesta, que les digo, en cosas movedizas, sino en el Señor.
Sí, y realmente estamos muy agradecidos con el Señor por eso, porque hemos visto procesos difíciles de varias familias de la iglesia local, y hemos visto también que en medio de esos procesos difíciles de enfermedad y muchas situaciones que, como les digo, han venido a agravar toda esta situación, hemos visto cómo el Señor ha permanecido fiel, cómo el Señor se ha manifestado de una manera especial, de verdad. Y pues eso es motivo de estar agradecidos. Y yo quiero que usted hoy haga una oración de agradecimiento. Quiero invitarle a que cerremos nuestros ojos y que usted no simplemente apruebe con un amén la oración que vamos a hacer, sino que usted se exprese al Señor con ese agradecimiento que hay en nuestro corazón como iglesia. Y sin duda, me imagino que usted también, como familia, como esposo, esposa, hija, hijo, como cualquier persona, tendremos mucho que agradecer al Señor, ¿no? Así que yo le invito a que hagamos una oración en esta mañana de agradecimiento y que, por supuesto, pongamos en las manos del Señor todo lo que estamos haciendo en este momento, para que la gloria y la honra sean solo para Él. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte muchas gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia, tu amor para con nosotros. Señor, gracias porque no somos dignos de nada de lo que tú haces con y por nosotros. Señor, no merecemos tu gracia, no merecemos tantas bendiciones, no merecemos esta salvación que tú nos has dado, pero gracias, Señor. Gracias porque tu Hijo Jesucristo nos hizo dignos en la cruz del Calvario, y allí en esa cruz llevó todas nuestras enfermedades, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque esto nos sobrepasa. Señor, muchas veces nos damos cuenta de que no hay ni siquiera palabras, oraciones que podamos articular para darte nuestro agradecimiento. Porque es tanto, Señor, es tanto, es tan vasto lo que tú nos das, Padre. Y por eso en esta mañana, hoy llegamos con un corazón agradecido, lleno de gratitud, Padre. Llegamos con un corazón hinchado de gozo, hinchado de humildad, Señor, porque solos no podemos, lo hemos reconocido. Pero hoy llegamos, Señor, con un corazón lleno de gozo, lleno de paz. ¿Por qué? Porque tú has puesto ese gozo y has puesto esa paz en nuestro corazón. Nos has enseñado a confiar en ti. Nos has enseñado que aún en el caos tú tienes el control, y te damos gracias por eso, Padre. Entregamos, Señor, todo este tiempo en tus manos, para que tú hables a través de tu palabra, para que esos cantos, Señor, que ya cantamos, que ya entonamos, también, Señor, podamos entenderlos, podamos cantarlos con el entendimiento, Padre, y que podamos entender las promesas tan especiales que a través de la música tú nos das también, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que están en casa o en cualquier lugar, Señor, donde estén en esta oportunidad siendo parte de esta transmisión. Te pedimos que tú los guardes, que tú les bendigas, que tú suplas cualquier necesidad que ellos tengan, y por sobre todo, Señor, que tu presencia siempre vaya con ellos, Padre. Muchas gracias, Señor. Entregamos este tiempo en tus manos, y en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hoy les decía que nos vamos a valer del contexto personal de David. Es lo que vamos a hacer. Vamos a analizar un salmo maravilloso, les decía, y es el Salmo 34. ¿Sí? Así que yo le invito a usted a que vaya ahí a buscar ya el Salmo 34 en su Biblia, en su celular, en su computadora, donde quiera que esté. La idea es que lo podamos leer. Vamos a leer los primeros 10 versículos, a ver si nos da tiempo de poder sacar algunos principios prácticos de estos 10 versículos, porque hay mucha enseñanza. Pero fíjense que este salmo es tan especial, y recuerdo que en cierto momento alguien que fue mi pastor decía en una prédica acerca de este salmo bien pudiera funcionar como un devocional diario para cada uno de nosotros los creyentes. Imagínese usted un devocional diario en el Salmo 34. Y es que quizás nosotros hemos leído el Salmo 34, pero tal vez muchos detalles pasan desapercibidos, ¿sí? Del mismo Salmo, del contexto del Salmo, del contexto histórico del Salmo.
del contexto personal de David. Entonces, cuando analizamos todas esas cositas ahí alrededor, esos detalles, viene que el Salmo toma aún más relevancia, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver hoy un poco, ¿no? Y los invito yo a que ustedes puedan leer todo este Salmo en su casa, que puedan analizarlo. Léanlo en familia, hagan apuntes, anoten qué les parece el Salmo, dudas que tengan. O sea, es impresionante la cantidad de principios prácticos, bíblicos, que podemos sacar de un Salmo como este, el Salmo 34. Y pues leemos entonces del versículo 1 al 10, Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Amén, hermanos. Preciosa palabra, ¿no? Preciosa palabra. Y mire, una de las cosas, de tantas cosas que hay en este Salmo, hay varias cosas que me llaman mucho la atención, ¿sí? Y primero es el contexto, ¿no?, en el que fue escrito el Salmo. Y sabe, voy a empezar con una pregunta práctica, ¿no? Con una pregunta técnica, perdón. ¿Qué estaba pasando David en el momento en que escribió este Salmo? Esta es una pregunta clave. ¿David estaba pasando un momento de gozo? Porque usted lee el versículo 1 y dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Será que David estaba diciendo este Salmo desde el sillón del rey? ¿Desde el palacio del rey en Jerusalén? ¿Será que este Salmo fue escrito desde la comodidad? ¿Será que este Salmo fue escrito en un tiempo de bonanza para David? ¿En un tiempo de refrigerio espiritual para David, podríamos decir? ¿Será que este Salmo fue escrito en un tiempo de victoria para David? Esas son preguntas claves. Porque ¿sabe qué? Eso es lo que a mí me sorprende, es una de las cosas que a mí me sorprende para empezar este Salmo. ¿En qué situación se encontraba David? Y yo quiero llevarlo al contexto un poco atrás, siempre en el Antiguo Testamento, para ver un poquito el contexto histórico en el que fue escrito o pronunciado, ¿no?, este Salmo. ¿Sí? Y quiero específicamente llevarlo a primer libro de Samuel, capítulo 21, y vamos a leer del versículo 10 al versículo 1 del capítulo 22. Y escuche lo que usted dice. Por eso le dije que tuviera Biblia en mano, porque esto es necesario que usted conmigo lo analice y lo lea, ¿sí? Que usted pueda leerlo y tener esa experiencia personal con las Sagradas Escrituras. Primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 10 al versículo 1 del capítulo 22. Dice, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gat. Y los siervos de Aquís le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Escuche usted, porque aquí estamos empezando a ver el contexto en el que David se encuentra. David está huyendo de Saúl. David tiene miedo por su vida y huye de Saúl, ¿sí? Y después de pasar y comerse los panes de la proposición, David pasa a una tierra que es la tierra de Gat, que es la tierra de los filisteos, pues es parte ya de la tierra de los filisteos, o sea, es tierra enemiga,
Sí, es un lugar de enemigos. Y David dice, puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor. O sea, cuando David se dio cuenta que en aquel pueblo lo reconocían quién era él, porque unos días atrás habían escuchado las danzas, ¿no?, del pueblo a la entrada de David. David hirió a sus miles y Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Ahora, versículo 12. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Quiero que conmigo se metan en el cuadro, ¿sí? En el cuadro en el que David estaba. ¿Sí? Tengamos esa experiencia, metámonos en el cuadro, pensemos en el contexto que estaba viviendo David. David tuvo miedo de que lo mataran y por eso fingió ser loco. A tal punto dice que la saliva escurría por su barba. Versículo 14, y dijo Aquís a sus siervos, he aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Esas son las preguntas, ¿no?, que les hace a sus siervos el rey Aquís, que es el rey de Gat, ¿no? Ahora, en el versículo 1 del capítulo 22, ya vemos cómo David sale de Gat y dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Aquí entramos en la escena del Salmo, ¿sí? Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él. Escuche usted las personas que se juntaron con David. ¿Sí? Quiero que note esto. Escuche las personas que se juntaron con David. Y se juntaron con él, dice, todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. 400 hombres en una cueva. En la cueva de Adulam, es lo que leemos en la narrativa bíblica. Y vemos cómo David, y quiero que mediten un momento en esto, David, que es el hombre conforme al corazón de Dios. Pero aquí vemos un episodio de la vida de David, como tantos otros, un David afligido, ¿sí? Un David humano, un David de carne y hueso como usted y yo, un David pasando penas, un David que tenía miedo a morir, un David que tenía miedo que lo mataran, que le dieran alcance por un lado Saúl y su ejército y lo mataran, y por el otro lado que también le podrían dar alcance a sus enemigos. O sea, David estaba literalmente encerrado, ¿sí? O sea, literalmente estaba casi que cercado, ¿sí? Y en una cueva, específicamente en la cueva de Adulam, se va y se refugia. Obviamente usted no se va a meter en una cueva porque usted va a proclamar algo, no. Obviamente, el contexto de la cueva denota que David necesitaba sentirse protegido, y la cueva de alguna forma hacía que David se sintiera protegido, ¿no? O sea, yo pienso que David nos ilustra y nos ilustra a muchos de nosotros, porque pues es lo mismo que hubiéramos hecho quizás, ¿no? O huir, meternos en una cueva o algo, sentir protección, buscar esa sensación de protección que el ser humano necesita. Ahora, me llama mucho la atención cuando la narrativa bíblica que sigue en el versículo 2 describe a las personas que se juntaron con David. Y escuchen, él fue hecho jefe de todos ellos. Primero dice, se juntaron con él los afligidos. Luego, y todo aquel que estaba endeudado. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. O sea que David... Nos encontramos con David, jefe de los afligidos, jefe de los amargados, jefe de los endeudados. Qué contexto, ¿no? O sea, qué contexto tan contrario, podríamos decir, tan contrario, ¿sí? Ahora, y en ese contexto, vea usted qué importante es esto. En presencia de esos 400 hombres afligidos, endeudados y amargados, David dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Se da cuenta cómo cobra?
qué relevancia, hermanos, tiene este pasaje al ver desde el contexto en el que David lo pronunció. David estaba pasando algo terrible, una cosa humanamente de miedo, de terror, de pánico, ¿sí? Y ahora yo quiero hacer el primer puente entre este salmo y nosotros, entre el contexto de David y nosotros. ¿Cuáles son nuestros miedos? ¿Podría usted, hermano, amigo que nos escucha, podría usted enumerar sus miedos? ¿Podría usted hacer una lista de sus miedos? ¿A qué le tiene miedo usted? ¿A qué le tiene pánico usted? ¿Qué hace que usted se ponga ansioso? ¿Qué hace que usted se sobrepreocupe? ¿Qué hace que usted pase estrés? ¿Qué hace que a usted le dé ansiedad? ¿Qué hace que usted se ponga depresivo? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Podría mencionarlos? ¿Podría usted escribir sus miedos en una hoja? ¿Por qué estoy diciendo esto? Y sabe, esto lo he repetido muchísimas veces durante esta pandemia y es algo que he llegado a entender de una forma personal y que me ha servido como usted no tiene una idea. Yo soy humano. Al igual que aquel David que estaba encuevado, yo soy humano, ¿sí? Yo soy humano, yo soy un hombre, yo soy de carne y hueso, yo a veces siento miedo. Nosotros a veces todos sentimos miedo, muchas veces sentimos temor. Quizás algunas veces le tenemos miedo a la muerte, quizás a algunas otras cosas. Me estoy poniendo en el plano humano porque es allí donde habito, ¿sí? O sea, aún yo habito en el plano humano. Aún yo estoy, como decía Pablo, sujeto a este cuerpo de muerte. Pablo en su momento dice, ¿no? Haciendo un paréntesis aquí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está hablando no solo del pecado que constantemente asedia su vida, sino que también de la impotencia muchas veces de alcanzar más allá de lo que nosotros podemos humanamente, ¿sí? Entonces vemos a David en ese contexto y por eso la pregunta, ¿cuáles son nuestros miedos? Porque sabe, hermano, es importante esto y quiero que medite sobre esto. El sentir miedo es de humanos. Es de humanos el sentir miedo, es de humanos el sentirse choqueado por una situación de peligro, es de humanos sentirse en algún momento ansioso, es de humanos sentirse en algún momento depresivo, es de humanos sentirse en algún momento con pánico, es de humanos, qué sé yo, cuántos otros miedos podríamos enumerar, cuántos otros problemas podríamos enumerar, es de humanos afligirnos, es de humanos afligirnos, sentir que no podemos, es de humanos. Pero sabe, aquí está lo importante, es de hijos de Dios, es de creyentes, el que en medio de la prueba, en medio del pánico, en medio del sufrimiento, en medio de la ansiedad, en medio del estrés, en medio de cualquier cosa que usted esté pasando, amado hermano, ¿sí? En medio de esa situación, usted vaya al Señor, ¿sí? Usted vaya al Señor y dígale su situación. Proclámelo con su boca. Dígale, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? ¿Saben? En su momento hablábamos con alguien en medio de esta situación y le decíamos esto precisamente. Es normal tener miedo en algún momento. ¿Sí? Lo que no es normal es permanecer en ese miedo, en ese estado de pánico. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no vamos al Señor y le decimos, Señor, ya no puedo? ¿Sí? Señor, mira mi impotencia. Señor, mira mi incapacidad. Aquí te traigo mis miedos. Quiero descansar en ti, quiero depender de ti, quiero tener en mi corazón esa paz y ese gozo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no vamos al Señor y le decimos eso? En medio de nuestra situación, porque sabe, muchas veces nosotros nos desenfocamos en el sufrimiento. Usted y yo muchas veces nos desenfocamos, ponemos nuestra mirada en una enfermedad, ponemos nuestra mirada en un cáncer, ponemos nuestra mirada en un pulmón que tenemos dañado, ponemos nuestra mirada en una situación de peligro que estamos pasando, ponemos nuestra mirada en lugares donde no es.
Sí. Y no estoy diciendo que sea algo fácil, es algo difícil, es algo que se trabaja y es algo que se aprende. A confiar en el Señor es algo que aprendemos. ¿Sí? Es algo que aprendemos a través de nuestra relación con Él. Y es por eso que usted ve personas muchas veces sufriendo, pero con gozo, con paz. ¿Sí? Me ha pasado muchas veces, voy a visitar a un enfermo y yo voy con el propósito de animarlo, ¿sabe? Con el propósito de leerle la palabra y de compartir un tiempo con él, de fortaleza, de consuelo. Pero ¿saben muchas veces qué es lo que pasa? Regreso mucho más animado. ¿Por qué? Porque muchas veces esta persona enferma, esta persona que está pasando una situación crítica, una situación caótica, una situación de dolor, me enseña muchas cosas. Me enseña cómo ella confía en el Señor. Cómo a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, ella permanece aferrada. ¿Sí? Y es que ese es un punto bien clave. ¿A qué nos aferramos nosotros? ¿En dónde está nuestra confianza? ¿De dónde estamos nosotros? ¿O quién tiene agarrada nuestra mano, hermanos? ¿En quién tenemos nuestra mirada? Sí. Y les decía, a confiar en el Señor es algo que se aprende. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Él. La confianza en el Señor no es algo que va a resultar así mágicamente, no. La confianza en el Señor es producto de una intimidad con Él. Sí, es producto de una intimidad con Él. Es lo que hemos dicho los últimos domingos, ¿no? No puede usted esperar confiar en el Señor cuando usted no tiene una relación con Él. Y aquí nos encontramos con un David que a pesar de sus miedos, que a pesar de sus tragedias, que a pesar de todo el rollo malvado que estaba pasando, de todo el rollo problemático que tenía con él, que se le venía encima, vemos a un David confiado. Vemos a un David que en medio de la situación problemática fue al Señor y le dijo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Sí? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Hagámoslo. Enfoquémonos en la adoración. Muchas veces el sufrimiento lo que hace es desenfocarnos. ¿Sí? Desenfocarnos, desubicarnos. Y ya usted muchas veces y yo en medio del sufrimiento no adoramos, sino que simplemente entramos en congojas, entramos en aflicción, entramos en la ansiedad de saber qué va a pasar, de saber cómo voy a amanecer mañana. Entonces, quiera o no, eso trae preocupación, trae ansiedad, trae un montón de cosas a nuestra vida. Sí, pero aquí es donde debemos nosotros aprender, en medio de nuestros miedos, a confiar en el Señor, como lo hizo el salmista David. Me encanta este ejemplo de David. Desde una cueva, temiendo por su vida, pero él dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y aquí quiero sacar dos enseñanzas del primer versículo. Primero, el salmista dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. No hay un tiempo que sea inadecuado para alabar al Señor. No hay un tiempo que sea inadecuado para alabar al Señor. Usted no puede decir, este tiempo sí es más adecuado que aquel. No, no hay un tiempo mejor que otro para alabar al Señor. ¿Sí? Deberíamos de constantemente bendecir al Señor en todo tiempo. ¿Sí? En todo tiempo, estemos pasando la circunstancia que estemos pasando. ¿Por qué? Porque nuestra mentalidad va mucho más allá de una mentalidad, de unos ojos que ven lo que está debajo del sol, como dice el libro de Eclesiastés, ¿no? No, nosotros vemos por encima del sol. Nosotros, Dios nos ha dado esa capacidad, Dios nos ha capacitado. En el paquete de nuestra salvación viene allí incluido una nueva forma de ver la vida, hermano. Una nueva forma de ver el mundo. ¿Sí? Imagínese tanta gente corriendo con desesperación. ¿Sí? El cristiano tiene que estar tranquilo. El cristiano tiene que tener paz. ¿Por qué? Porque del Señor viene nuestra paz. ¿Sí? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, dice él a sus discípulos. ¿Sí?
sea, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Por qué? Porque esta no es una paz pasajera. La paz que usted y yo tenemos en nuestro corazón, o deberíamos tener en nuestro corazón, no es una paz que dependa de las circunstancias. No es una paz que dependa de que si usted está bien económicamente o está mal económicamente, usted va a tener esa paz. No es una paz que dependa de su estado de salud. No, es una paz duradera. ¿Sí? Es una paz duradera. Es una paz eterna. Es una paz que el mundo no entiende, ¿sí? Y allí en ese estado de paz, en esa llenura de paz, es cuando podemos nosotros cantar y decir, bendeciré a Jehová en todo tiempo. O sea, no hay un tiempo específico, ¿sí? Nuestra alabanza debería de estar de continuo en nuestra boca. Y esta es la próxima. Primero, dos principios en el primer versículo. No hay un tiempo específico que sea mejor para alabar al Señor. Todo el tiempo deberíamos de estar en constante adoración. Todo el tiempo. Con todo lo que hacemos, ¿sí? En nuestro trabajo, ¿a dónde va usted durante el día? A la universidad, a su trabajo, con su familia, con sus amigos, donde quiera que esté, ¿sí? Donde quiera que usted se ubique, con todos sus actos, con lo que usted hace o deja de hacer, usted alaba o no alaba al Señor, ¿sí? Entonces toda nuestra vida está envuelta, ¿sí? Está envuelta en ese manto de adoración al Señor. Por eso es que toda nuestra vida deberíamos de estar clamando, con nuestros hechos deberíamos de estarle diciendo al Señor, te bendeciré todos los días, te alabaré todos los días, ¿sí? Ahora, ese es el primer principio. El segundo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Yo quiero decirle algo, y esto es algo que habla mi corazón, ¿sí? De la abundancia, recuerda el pasaje de Jesús, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. Y yo sí quiero que usted ponga especial énfasis en esto. Lo importante que es verbalizar nuestro agradecimiento. ¿Sí? Es importante que usted y yo pongamos ese agradecimiento que tenemos en nuestro corazón, que lo pongamos en palabras, que lo expresemos. ¿Sabe por qué? Porque un hijo del Señor va a hablar, un hijo del Señor va a cantar, un hijo del Señor siente la necesidad de que como su corazón está lleno, necesita sacar, ¿sí? Por eso es que David, vemos en la segunda línea apenas del Salmo 34, ¿no? Su alabanza estará de continuo en mi boca, ¿sí? O sea, es cierto, David tenía un corazón agradecido, pero ¿sabe? David no se conformaba con eso, David lo sacaba. David constantemente estaba sacando de su corazón esa alabanza, ¿sí? Esa alabanza de sacar, ese ejercicio. Y sabe, hermano, en un tiempo tan complicado como el que nosotros nos está tocando vivir, es tan necesario esto. Es tan necesario que usted verbalice su agradecimiento. Póngale palabras a su corazón. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando nosotros verbalizamos nuestro agradecimiento, en cierta forma, quienes escuchamos primero esa verbalización somos nosotros. Y lo volvemos a razonar y nuestro corazón vuelve a reafirmar lo mismo, ¿sí? O sea, es un círculo constante en el que usted entra, ¿sí? Es un círculo constante de adoración constante, ¿sí? O sea, es un expresar continuo. O sea, esa alabanza es continua, pero es importante que usted la ponga en palabras, ¿sí? Yo no sé si hoy, por ejemplo, hoy domingo, usted ya le agradeció al Señor, pero yo le invito a que lo haga, ¿sí? A que usted verbalice su agradecimiento. Tal vez usted no le ha dicho, Señor, gracias por el desayuno, ¿no? Dígaselo, Señor, gracias porque provees para nosotros. Señor, gracias porque hoy amanecimos bien. Señor, gracias porque hoy tenemos salud y muchos no la tienen. Señor, gracias porque hoy tenemos vida, porque hoy tenemos una camisa que ponernos, unos zapatos con que calzar nuestros pies. Aleluya, hermanos, necesitamos nosotros verbalizar ese agradecimiento por esos detalles que muchas veces pasan desapercibidos en nuestra vida. Porque, ¿sabe? Muchas veces creemos que ya lo tenemos todo arreglado, ¿no? O sea, muchas veces creemos que tenemos una vida arreglada, pero, ¿saben? No es así, ¿sí? No es así. Su vida no depende de un sueldo. Su vida no depende de un trabajo. Su vida depende del Señor. Su vida depende del Señor. Y ahí
es donde nos damos cuenta que aún las cosas más mínimas, ¿sí? Aún esos atardeceres, el amanecer, ¿sabe? No es producto del círculo natural de la naturaleza, ¿sí? No, es Dios obrando. Es Dios haciendo que las cosas pasen. Es Dios haciendo que las cosas pasen, hermanos. Y por eso es importante que nosotros verbalicemos ese agradecimiento, que lo pongamos en palabras, ¿sí? Entonces, dos principios del versículo 1, quiero que se lo graben, ¿sí? Primer principio en el versículo 1 es que no hay un tiempo específico para alabar al Señor, es todo el tiempo, ¿sí? Es todo el tiempo que debemos alabarle. Segundo, es importante tener un corazón agradecido, sí, pero también es importante que lo expresemos. Darle palabra, darle voz a nuestro agradecimiento, a nuestro corazón agradecido, debemos darle voz, verbalicemos el agradecimiento. Ahora viene otro principio, en el versículo 2 dice: en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Hay pocas cosas que le gustan más al ser humano que gloriarse. O sea, sentirse orgulloso, ¿no? De sus habilidades, de lo que hace, de lo que tiene. Mire, el orgullo, el ego, es algo muy peligroso en la vida del cristiano. Sin embargo, encontramos a un David que no da más detalles, ¿sabe usted? O sea, David, este es un salmo de agradecimiento y de protección divina, como dice el título. O sea, es un salmo de agradecimiento por esa protección divina. Pero mire usted, David no se pone a dar detalles de lo que ha pasado, ¿sí? David simplemente resume todo ese agradecimiento de esta forma que lo estamos viendo en el versículo 1. Y en el versículo 2 dice: en Jehová se gloriará mi alma, ¿sí? O sea, el gloriarnos es algo que nosotros frecuentemente hacemos y casi que nos sale natural, ¿no? El jactarnos, el hacernos que, el querer sabérnoslas todas, de todas, ¿no? Pero mire, es importante ver cómo David no se jacta en él, ¿sí? No se jacta en él, sino dice: en Jehová se gloriará mi alma. Sin duda, David era un hombre valiente. David era un hombre, hablando desde la perspectiva humana, con habilidades de soldado, con habilidades de guerrero. O sea, por el poder del Señor, por supuesto, pero también había matado a Goliat, ¿sí? O sea, era una persona con habilidades, sin duda con habilidades para esconderse, para correr, para, no sé, para prever ciertas dificultades en tiempo de guerra, en tiempo de persecución, como estaba pasando él. Pero él no se gloría en sus habilidades o en qué buen escondite se había encontrado en la cueva de Adulán, sino que simple y sencillamente el salmista dice: en Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos, dice, se alegrarán. La palabra manso aquí quiere decir, bien se podría traducir como lo oirán los humildes. ¿Sabe? Tiene relación con el versículo 1. Perdón, con la primera línea del versículo 2. ¿Sí? Porque él dice: en Jehová se gloriará mi alma. O sea, él no se está jactando. Él no se está sintiendo orgulloso de sí mismo. Y en la misma dice: lo oirán los humildes. Lo oirán aquellos que tampoco se jactan en ellos. Y se alegrarán, dice. ¿Sí? Luego en el versículo 3 dice: engrandeced a Jehová conmigo. Esto, quiero que pongan especial atención aquí nuevamente. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Sin duda, el salmo, bueno, además de ser un salmo acróstico, saben ustedes, porque este es un salmo acróstico, o sea, cada versículo empieza con una letra del alfabeto hebreo. Entonces, estos salmos también fueron compuestos en su medida para memorización, ¿no? Para que el pueblo de Israel los memorizara más fácilmente. Y aquí encontramos a un David diciendo: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. El salmo está interrelacionado entre todos sus versículos, entre todos los versículos del salmo están interrelacionados. Y me gusta mucho la relación que existe entre el versículo 3 y el versículo 1, ¿sí?
¿Por qué? Porque su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted alaba, cuando usted dice, cuando usted cuenta, cuando usted agradece, cuando usted verbaliza su agradecimiento, hay personas escuchando eso. Sí. Hay gente escuchando su agradecimiento. Hay gente que ve en usted ese agradecimiento. ¿Sí? Por lo tanto, esta también es una invitación. Sí, es una invitación de David al pueblo. Él está contento, él está agradecido. En medio de la tribulación, él está agradecido. Pero sabe, él también invita al pueblo. Él también quiere hacer partícipes con ese testimonio de protección divina hacia él. Él también quiere hacer partícipes a otras personas, a los mansos en este caso, que los mansos se catalogan, el pueblo de Dios es ese que se cataloga como manso, ¿no? Como humilde. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Engrandeced a Jehová conmigo. Es la invitación de David. ¿Pero por qué? Porque la gente estaba viendo en David la verbalización, ¿no? O sea, en su momento, aquellos 400 hombres fueron quienes escucharon esta poesía de David. Y por eso él dice, dirigiéndose a ellos, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué, dice, a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Sabe, hermano? Hay una relación directa aquí entre la oración de David y la liberación de Dios. ¡Guau, hermano! Les digo así, es que este salmo es tan especial. Hay una relación directa entre la oración de David y la liberación del Señor para David. O sea, busqué a Jehová y él me oyó, ¿sí? Me oyó. Quiero que ponga en ejercicio aquí algo que hemos dicho también en algunas otras oportunidades, en transmisiones y en algunas reuniones de Zoom de nuestra iglesia. Ejercite su capacidad de asombro. Nuestras oraciones no quedan en el techo de la casa. Nuestras oraciones no se quedan ahí en las nubes. Nuestras oraciones no van al aire, amados hermanos. Busqué a Jehová y él me oyó. Los oídos del Señor están atentos a las oraciones de los justos. ¿Sí? Están atentos. El Señor inclina su oído para oír nuestras oraciones. Y vea usted la relación directa que existe en solo un versículo. ¿Sí? En solo este versículo existe una relación directa entre la oración, entre ese clamor, entre ese grito de angustia de David y esa liberación del Señor. Busqué al Señor, dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Es por eso que yo les decía, ¿cuáles son nuestros miedos, hermanos? ¿A qué le tenemos pánico nosotros? ¿Qué es lo que en esta vida nos paniquea? ¿Qué es? ¿Por qué no va y se lo pone al Señor a sus pies? Vaya a los pies de la cruz. ¿Sí? Vaya a los pies de la cruz. No hay ningún lugar mejor para dejar nuestras cargas que ahí. ¿Sí? El punto es que nosotros muchas veces nos estamos gloriando en nosotros mismos. Y como dice el versículo 5, mire, una aplicación práctica también para esto que vamos a aprender ahorita. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. ¿Hacia dónde está viendo usted? ¿Hacia dónde está viendo usted? ¿Dónde está su esperanza? ¿Sí? ¿Alzaré mis ojos a los montes? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿A dónde va a alzar usted sus ojos? Salmo 121, ¿no? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Tengo yo que ver a las montañas para ver de dónde viene mi socorro? No, hermanos, no. Mi socorro viene del Señor. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. No, hermanos. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Sí, y es que ahorita precisamente cuando estoy leyendo esto, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados.
¿Hacia dónde estamos viendo? Una pequeña autoevaluación aquí, ¿no? ¿Hacia dónde estamos viendo? Porque, ¿sabe? Muchas veces miramos hacia nosotros mismos, hacia nuestras capacidades, hacia nuestras habilidades, hacia lo bueno que somos en determinadas situaciones. Yo les digo, ¿en dónde están nuestros ojos? Porque si están en otro lado, es posible que seamos avergonzados. Es lo más seguro. Pero si están en Él, su palabra dice que los que miran a Él son alumbrados y sus rostros no son avergonzados. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque así como Él oye nuestras oraciones, así también Él no nos deja avergonzados. Sí. Qué especial salmo, hermanos. Qué especial salmo. Nos vamos a quedar aquí hoy. Solo podemos analizar 5 versículos. Me encantaría seguir el análisis de este Salmo 34 porque es un salmo especial. Pero sí quiero invitarlo a que usted pueda leer en su casa. A que usted pueda leerlo entre semana. Que usted pueda leerlo con su familia. Leerlo con su esposa, ahí con sus hijos. Y que ustedes puedan tomar nota. En serio, les invitamos a que ustedes puedan hacer este ejercicio. Sí, hacer este ejercicio y a poner también en ejercicio eso que mencionamos hace un momento, esa capacidad de asombro por la palabra. O sea, lo escrito en la palabra muchas veces no son cosas normales, hermanos. Son cosas que usted y yo nos quedamos anonadados, ¿no? O sea, de ver lo que el Señor hace. De ver, como el mismo salmista dice en otros salmos, de ver los portentosos hechos del Señor. ¿Sí? O sea, es algo impresionante, es algo que no puede explicarse desde la perspectiva humana. Es algo de lo cual solo Él es capaz. ¿Sí? Entonces, como reflexión final, yo quiero ir un poco hacia donde empecé para cerrar este mensaje. Usted ya sabe cuáles son sus miedos, ¿no? Nosotros sabemos cuáles son nuestros miedos. Vayamos al Señor con ellos. ¿Sí? Como le decías al principio, ¿es de humano sentir miedo? Claro, amado hermano. Es de humano sentir miedo. Es de humano sentirse preocupado y afligido, estresado, ansioso. Todo eso es de humano. Es algo que caracteriza nuestra naturaleza humana. Pero ¿sabe? También hay muchas cosas que caracterizan a un hijo de Dios. Y solo una de las cosas que caracterizan al hijo de Dios es que depende del Señor y confía solo en Él. Y es por eso que usted y yo tenemos o deberíamos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Paz, recuerde, medite sobre esto. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Paz que el mundo no entiende, hermano. Paz que la gente normal no entiende. ¿Cómo usted en medio del sufrimiento puede tener paz, puede tener gozo? Pero eso es lo que caracteriza a un hijo del Señor. Y muchas otras cosas. Gozo en medio del sufrimiento. Exaltación a Dios en medio del sufrimiento. Adoración a Dios en medio del sufrimiento. Y de hecho, ese es otro buen principio, ¿no? Para que usted lo practique, para que nos practiquemos todos hoy, me incluyo. Para que lo practiquemos todos. En medio del sufrimiento, no dejemos de adorar. No dejemos de adorar porque la adoración nos ayuda a estar enfocados, a mantener la línea. ¿Sí? Yo no sé usted qué está pasando hoy. O sea, no sabemos todas las situaciones posibles que pasa toda nuestra gente quizás. Pero sí le digo, no importa dónde usted esté. No importa si usted está en la cama de un hospital, no importa si usted está en su casa grave, no importa si usted está en cuarentena ahorita, no importa si a usted le acaban de dar un diagnóstico que sin esperanza o lo han desahuciado los médicos, no importa, adore, enfóquese. No estoy diciendo que sea fácil, pero sabe, es lo que caracteriza a un hijo del Señor. Es lo que caracteriza a un hijo del Señor, el mantenerse enfocado, el mantenerse adorando. Porque precisamente estaba leyendo una frase de Samuel Clark
Y escuche lo que dice Samuel Clark en uno de sus libros: hágame Dios lo que me haga, siempre estaré agradecido. Siempre estaré alabando. No, pienso que es un buen resumen, ¿no? Haga a Dios lo que haga, recuerde usted que Dios no es un Dios berrinchudo, Dios no es un Dios insensato, Dios es un Dios poderoso, sabio, omnisciente. ¿Sí? Y su palabra dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Él es un Dios con un conocimiento infinito. Nuestro conocimiento es finito. Por consiguiente, lo que Dios decida sobre nosotros es lo mejor. Y estamos llamados a confiar en Él. Así que ánimo, hermanos, amigos que han escuchado esta palabra. Que Dios me les bendiga. Ha sido un privilegio enorme poder compartir con todos ustedes. Y esperamos que este salmo sea de bendición. Recuerde leerlo en casa. Sí, nos vamos a conectar, creo, nuevamente ahí los domingos. Y en un domingo de estos adelante también vamos a seguir estudiando, ¿no? Seguir estudiando este salmo precioso, Salmo 34. Vamos a seguir estudiando lo que nos quedó, a ver hasta dónde llegamos nuevamente, pero es un salmo maravilloso con muchas enseñanzas y principios prácticos, bíblicos para el cristiano de hoy. Así que ánimo, hermanos, Dios les bendiga. Les enviamos un fuerte abrazo hasta donde usted se encuentre y les invitamos a que puedan estar pendientes también del calendario semanal de la iglesia. Tenemos ahí los martes liderazgo bíblico, los jueves también pastoral familiar, y ambas series, tanto la de liderazgo bíblico está excelente, también pastoral familiar. Estamos entrando en una etapa donde estamos estudiando un poco de historia de la familia, o sea, por qué nuestras familias son como son y todo eso, de las diferentes cosas que de cierta forma pues traemos heredadas, ¿no? de generaciones pasadas, y es algo bien bonito en lo que estamos aprendiendo mucho. Igual los viernes, Sociedad Femenil, igual los sábados, Jóvenes, y también aquí en Facebook Live, siempre nos vemos todos los domingos, ¿sí? Y recordándoles también que en Amigos TV estamos los viernes a las 9 de la noche con Diálogo de Fe y Salvación. Les invitamos, tenemos también una excelente serie, temas muy actuales a través del filtro bíblico, y esperamos que también este contenido sea de bendición para ustedes. Que el Señor les bendiga. Nuevamente, como les decía, reiteramos, les enviamos un fuerte abrazo, bendiciones. Confíe en el Señor siempre, no importa la situación que esté pasando, dependa de Él, vaya con sus miedos a Él, vaya con sus temores a Él, póngalos a sus pies y el Señor le va a dar paz y le va a dar gozo. Que Dios le bendiga.